Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga a cada oyente, a cada persona que se va a detener a escuchar esta enseñanza bíblica de la palabra del Señor. Dios bendiga de una manera especial y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y no simplemente con ustedes, sino también con su familia y los suyos, su vecino y toda la vecindad, en el nombre de Jesús. Le habla su hermano evangelista Luis Manuel Gómez. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en esta plataforma, Ministerio Evangelístico Hacedor de su Palabra. Soy de la Iglesia Pentecostal Unida de San Cristóbal. Mi pastor es Lenis Díaz, junto a su esposa Ana Fernández. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y traer esta poderosa enseñanza con el tema la manifestación de Dios en carne. La manifestación de Dios en carne. Esa es la enseñanza que traeremos en esta preciosa tarde. Y vamos a leer un pasaje bíblico para darle inicio a esta poderosa enseñanza en esta tarde, que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y por ser palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, se leen en el nombre de Jesús. Dice a su letra: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicador a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gracias, Jesús, por tu palabra. Pon el conocimiento y pon la sabiduría de ella en el nombre de Jesús. Y te pido por cada amigo y por cada oyente que va a escuchar esta enseñanza, que tú abra el conocimiento y abra el entendimiento, Padre amado, y que cada amigo y que cada hermano pueda entender lo que se va a enseñar en esta plataforma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Jesús. El tema es la manifestación de Dios en carne. La manifestación de Dios en carne es un mensaje esencial en las Santas Escrituras. Y hemos visto a través de las Santas Escrituras que hay un solo Dios y que se dio a conocer con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, y Él es el único que puede salvar y que no hay otro fuera de Él, según Isaías capítulo 43, verso 11. Eres el único que puede salvar, eres el único que puede dar vida, eres el único que puede dar esperanza. Eres el único que puede restaurar. Eres el único que puede levantar lo caído. Eres el único que puede devolverle el aliento de vida al ser humano. Es Dios. Aquí no estamos hablando de una segunda persona o una tercera persona. Estamos hablando de un Dios manifestado en carne. La manifestación de Dios a través de los tiempos, desde la creación hasta del Antiguo hacia el Nuevo Testamento, es viendo a un Dios que se manifestó de muchas maneras. Dios es un Dios poderoso. Dios no tiene limitación. Eso da pena que muchas personas limiten el poder de Dios. Es que el poder de Dios no tiene limitación. Dios es Dios todopoderoso. Y es un Dios que se manifestó en muchas maneras. Vemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué pasa? Que hay muchos trinitarios y triniteístas que dicen que cuando Dios dijo hagamos, estaba hablando en plural. O sea, estaba hablando con la segunda persona. Y cuando Dios dijo hagamos al hombre,
a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ellos dicen que ahí está la segunda persona de la Trinidad, que estaba hablando con el Dios Hijo. Pero eso no es cierto. Entonces, si tú sigues leyendo el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 hasta el 27, entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen conforme a su semejanza. No dice y crearon, dice y creó Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a la semejanza de él lo hizo. Ahora, ¿por qué entonces Dios utilizó la palabra hagamos? Estaba hablando con la segunda persona, o estaba hablando con la tercera persona, estaba hablando con el Espíritu Santo, que es una persona distinta al Padre, o estaba hablando con el Hijo, la segunda persona, que es distinto al Padre. No estaba hablando con la segunda persona, ni tampoco estaba hablando con una tercera persona, jamás en la vida. Recuérdate que Dios allá en la eternidad están con Dios ángeles, querubines, serafines. Hay muchos seres con Dios allá. Entonces podemos pensar que Dios estaba hablando con los ángeles o con los querubines, con los serafines. Estaba hablando en ese momento. Porque entonces el texto termina y dice, y Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. No dice crearon, no, sino creó Dios al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Estamos viendo la primera manifestación de un Dios creador. Estamos viendo la manifestación de un único Dios que creó las cosas, creó los animales, creó los cielos y la tierra, creó los ríos, creó los mares, creó las estrellas, creó los cielos, creó todo, lo creó un Dios poderoso. Estamos viendo la primera manifestación de Dios. Vemos que Dios entonces, a pesar de cuando Dios creó la naturaleza, creó los animales, creó la tierra, creó al hombre y a la mujer, le dio mandato. Dios le dio mandato al hombre. Le dice que de todos los árboles podía comer, pero había un árbol que el hombre no podía tocar, ni siquiera comer. Que si el día que el hombre comiera de ese árbol, de cierto iba a morir. Pero vemos que a pesar del tiempo, parece ser que el enemigo estaba analizando el camino del hombre y el enemigo trató de buscar la manera de cómo el hombre desobedeciera a Dios. Quizá él buscó toda la manera de buscar la manera de que el hombre sea un desobediente. Pero ¿a quién entonces el enemigo tentó? A la mujer. La mujer cayó en la tentación y el hombre cayó en la tentación de la mujer. Pero para no alargar la enseñanza bíblica, donde me quiero profundizar es sobre la manifestación de Dios en carne. Después de Adán y Eva, entró Noé creó una arca. El arca entraron sus hijos, entraron sus nueras. Y después de ahí entró entonces lo que se llama la historia de Abraham. Dios bendijo a Abraham. Después de Abraham entonces entró Isaac. Después de Isaac entró Jacob, la descendencia de Jacob, el pueblo de Israel. Y vemos todas las hazañas que Dios hizo de un solo Dios que se manifestaba de muchas maneras. Dios se manifestó en una zarza cuando escogió a Moisés como libertador del pueblo. Vemos una de las manifestaciones, de la primera manifestación de Dios en la zarza cuando se le manifestó a Moisés. Estamos hablando de un Dios poderoso que no tiene limitación, un Dios que se manifiesta como Él quiera y como a Él le plazca. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios que para Él no existe lo ilimitado, un Dios que es infinito en poder. De ese Dios nosotros estamos hablando en esta preciosa tarde. Estamos hablando de la manifestación de un Dios todopoderoso. Vemos cómo se manifestó en la zarza, y de la zarza Dios comenzó a hablar con Moisés y dándole estatutos, qué es lo que tenía que hacer para sacar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Dios escogió a Moisés. Pero seguimos caminando en los transcursos de las manifestaciones.
Dios también se manifestó como varón de guerra. Dios se manifestó como el ángel de Jehová. Dios se manifestó de muchas maneras. El salmista David habla del ángel de Jehová, que Dios también se manifestó. Se manifestó como el varón de guerra. Se manifestó como el poderoso gigante. O sea que estamos hablando de un Dios poderoso, de un solo Dios, de un solo Dios. No estamos hablando de un segundo Dios ni un tercer Dios. Estamos hablando de un solo Dios que es todopoderoso. Pero seguimos hablando de esta enseñanza. Seguimos dándole una enseñanza clara, amigo y hermano, para que usted pueda entender sobre la manifestación del Dios Todopoderoso. Pasando el transcurso de los tiempos, vemos todo lo que Dios, las hazañas que Dios hizo con el hombre. El hombre caía y Dios lo levantaba. El hombre, el pueblo desobedecía y Dios lo perdonaba. En el transcurso de los profetas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Daniel y todos esos profetas hablando de la grandeza del Todopoderoso, de un pueblo que tenía que volverse a Dios, de un pueblo que le había dado la espalda a Dios en un tiempo. Entonces Dios le decía al pueblo que tenía que volverse a Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Que duró un tiempo donde Dios, no hay voz de Dios, no hay palabra de Dios. Llega un tiempo que como 400 y pico de años Dios no le habla al pueblo. Pero había una profecía en Isaías que Dios se iba a manifestar delante y que iba a dar a conocer su nombre y que Él mismo vendría a salvarnos. El mismo Dios vendría a salvarnos según Isaías capítulo 44 versículo 11. Dios mismo vendría a salvarnos. No era que Él iba a mandar al Dios Hijo o a su Hijo, sino que Él mismo prometió que Él mismo vendría a salvarnos. Isaías capítulo 43 versículo 11. Ese Dios, 3 versículo 5 dice que se manifestará la gloria de Jehová y que toda carne juntamente le vería, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que el ser humano iba a ser testigo de la gloria de Dios. El ser humano iba a ver la gloria de Dios manifestándose en un ser humano, que Dios se iba a manifestar como hombre. Esa era una de las profecías que el profeta Isaías estaba declarando para los tiempos del Nuevo Testamento. Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con el pueblo. Dios dijo que Dios no iba a destruir el mundo con agua. Es uno de los pactos que Dios afirmó a su pueblo, un pacto que dejó declarado con Moisés y con los profetas. Pero vemos entonces que el pueblo no obedeció los estatutos de Dios y entonces Dios duró un tiempo sin hablarle. Y cuando entonces Dios prometió que vendría a salvarnos, eso lo podemos ver en Jesús. Aquí en el libro de Isaías capítulo 43, nosotros podemos ver en el verso 3 que dice la Biblia que habla de un personaje llamado Juan. Este Juan, antes de manifestarse como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, se habló de Juan en el libro de Isaías capítulo 43, verso 3, donde dice que una voz que clama en el desierto, el cual iba a preparar el camino a Jehová. Y dice que iba a enderezar su senda. Ese personaje que habla el profeta Isaías es Juan el Bautista. Esta profecía se cumple en el libro de Mateo capítulo 3, verso 3. Juan el Bautista fue quien le preparó el camino a Jesús. Y esa profecía de Isaías se cumple en los evangelios según San Mateo capítulo 3, verso 3. De la manifestación de Dios. Es que Dios se manifestó en muchas maneras. Dios se manifestó como Padre, se manifestó como el Hijo y ahora se está manifestando como el Espíritu Santo. Aunque para muchas personas, muchos trinitarios y triniteístas no crean esto, la Biblia literalmente y textualmente habla de la manifestación de Dios. La Biblia literalmente y textualmente habla de la gran manifestación de un Dios
todopoderoso, del único Dios verdadero. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está hablando del Mesías, del nacimiento, del reinado del Mesías. Y está diciendo el profeta, ¿cómo se llamará ese niño? Lo primero que dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del mismo Dios, y es el Dios fuerte, es el Padre eterno. No se está hablando de otro, se está hablando del mismo Dios, el Dios creador, el Dios Padre, el Dios que creó todas las cosas con la obra de sus manos. No se está hablando de la segunda persona, se está hablando del mismo Dios que se manifestó como hijo y le da la indicación cómo se llamará este niño. Su nombre es admirable, escuche bien, es admirable, es su nombre, porque el nombre de Jesús es admirable, admirable. Y también dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está viendo que se está hablando del mismo Dios, no se está hablando de una segunda persona que vendría a representar al Padre, no, está hablando del mismo Dios que prometió que Él mismo nos vendría a salvar. Se está hablando de la manifestación de Dios hecho carne. Pero dice la promesa, se sigue viendo la promesa aquí en esta enseñanza. Seguimos viendo la promesa de Dios, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no retorna su promesa, Dios no retrocede en su promesa. Cuando Dios dice que va a cumplir algo, téngalo por seguro que esa promesa se cumple porque se cumple. Aquí vemos otra más de las profecías del profeta Isaías. Vamos a ver Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra profecía más estamos viendo del profeta Isaías, quien habló con más claridad sobre la manifestación de Dios, de cómo Dios vendría, fue el profeta Isaías. Si usted quiere entender esto, amado amigo, amado hermano, váyase a la profecía de Isaías y así usted va a entender que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo Jehová es el mismo Jesús del Antiguo Testamento. Y esa profecía de Isaías capítulo 7, verso 14, la vemos cumplida en el libro de Mateo capítulo 1, verso 26. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Esa profecía de Isaías la vemos cumplirse en los evangelios según San Mateo capítulo 1, verso 26. Se cumple ahí en este libro. Desde el Antiguo Testamento se cumple hacia el Nuevo Testamento. Es porque en los planes de Dios no hay equivocación. En los planes de Dios hay propósito, pero también hay salvación. Entonces vemos esta profecía cumplirse aquí. Estamos hablando de la manifestación del Dios en carne. Y leímos 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escucha bien, grande es el misterio de la piedad. O sea,
que esto era un gran misterio para muchos que no podían entender estas profundidades, porque este misterio no le iba a ser revelado a todo el mundo. No todo el mundo iba a entender el misterio de la piedad. Se estaba hablando de la manifestación de Dios hecho carne. Dios se manifestó como hombre. Dios prometió que iba a dar a conocer su nombre, y eso lo vemos en Jesús. Eso lo vemos en Jesús. Ese nombre que Dios dio a conocer era el nombre de Jesús, Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Eso está más claro de ahí. Eso está claro, hermano. Esos son profundidades claras, son misterios de Dios, son profundidades. Como Dios, un solo Dios poderoso, que no tiene limitación, que es amplio en poder, que Él es el Rey de gloria, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y para Él no hay limitación, porque dice que Él es todopoderoso. Eso es tremendo, hermano. Pero vamos a seguir leyendo más sobre este Dios que se manifestó. Vamos a buscar ahora el libro del Evangelio según San Juan, su capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué nos habla el apóstol Juan sobre Jesús. Dice Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, la palabra era el verbo, y era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que esta palabra, que era el mismo verbo, estaba con Dios, y dice, y esa palabra y ese verbo era el mismo Dios. O sea que la palabra que salió de Dios primeramente llegó a su mente y después salió de su boca. No se estaba hablando de que Dios iba a mandar la segunda persona de la Trinidad. Se estaba hablando de que Dios mismo vendría a salvarnos. Todavía estamos viendo que el apóstol Juan está hablando de la promesa que él dijo en el libro de Isaías, que él mismo vendría, que Él es la palabra hecho carne, que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no se está hablando de otra deidad, no se está hablando de la segunda persona, se está hablando del mismo Dios que se hizo carne. Que se hizo carne. Vamos ahora al libro de Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 29, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, y la deidad, el Espíritu eterno, o Dios Espíritu, vosotros estáis completo en Él. O sea que en Jesús habita toda la plenitud y toda la deidad. Y dice, y en Él nosotros estamos completos. Dios habitaba en Jesús. Todo el poder, toda la autoridad, todo su espíritu, todo de Dios habitaba en Jesús. Voy a repetir el verso de Colosenses capítulo 2, verso 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Espíritu eterno, o Dios Espíritu, vosotros estáis completos en Él. En Jesús nosotros estamos completos. Es que fuera de Jesús nosotros no podemos buscar nada. En una ocasión Jesús dijo: sin mí nada poder hacer. Sin Jesús nosotros no podemos hacer nada, porque en Él está corporalmente toda la deidad y toda la plenitud de Dios. En Él está, en Jesús. La manifestación de Dios. Jesús venía siendo como el templo donde Dios iba a habitar.
Jesús era el tabernáculo donde Dios iba a habitar, su espíritu iba a habitar, donde iba a vivir dentro de él. Por eso dice que el cuerpo de Jesús representaba el Cordero de Dios, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Porque eso representaba el cuerpo de Jesús, Cordero de Dios, a donde habitaba Dios en ese cuerpo, y ese cuerpo iba a servir como Cordero para la expiación del pecado, para el perdón de los pecados. Por eso se iba a entregar como Cordero. Y a través de este Cordero que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado, de ahí vendría el perdón para los seres humanos. Y de ahí entonces podemos ver una vez más la manifestación de Dios Todopoderoso. Seguimos viendo más pasaje bíblico. Isaías capítulo 40. Verso 3, le vuelvo a decir de nuevo: voz que clama en el desierto, a preparar camino a Jehová y enderezar la senda de nuestro Dios. Todavía nosotros podemos ver esta profecía de Juan, una voz que clama en el desierto, a preparar camino a Jehová. Ese Jehová es Jesús del Nuevo Testamento. Ese personaje que habla el profeta Isaías capítulo 40, verso 3, está hablando del mismo Jesús, quien Juan le iba a preparar el camino y le iba a enderezar la senda. Ese cumplimiento, lo vuelvo a repetir, lo vemos en el libro de Mateo capítulo 3, verso 3, cuando habla de que este personaje era el responsable de prepararle el camino al Señor. Y ese Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en el río Jordán, fue quien le preparó el camino a Jesús. Y si usted se pone a pensar y comienza a analizar de la vida de Juan el Bautista, cuando Juan cumplió con el propósito que tenía que cumplir sobre preparar el camino a Jesús y prepararle un pueblo dispuesto a Dios, vemos ese cumplimiento. De repente, cuando él bautiza a Jesús, que ve el Espíritu de Dios descender sobre el tabernáculo donde iba a habitar, porque eso fue lo que ahí no se ve una Trinidad, ahí se ve el mismo Dios manifestándose en su tabernáculo. Por eso dice: y Dios se manifestó en la carne. Ese Espíritu Santo, cuando descendió, era el mismo Espíritu de Dios, porque recuérdate que la Biblia dice que Dios es Espíritu, y ese Espíritu fue que descendió sobre el tabernáculo del templo que era Jesús. Ahí habitó toda la deidad y toda la plenitud y el Espíritu de Dios, en ese tabernáculo que representa el cuerpo de Jesús. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, Mateo hablando sobre este profeta llamado Juan el Bautista. Pero seguimos leyendo las profundidades bíblicas. ¿Qué podemos seguir aprendiendo sobre esto? Vamos a buscar ahora el libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha bien el ángel lo que le dice a la Virgen María. Le dice claramente, escucha lo que le dice en Mateo capítulo 1, verso 21. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha bien, no está hablando, si hace la segunda persona del Padre o la segunda persona de la Trinidad, el ángel Gabriel le dice a María: él salvará al pueblo de Dios de sus pecados, o al pueblo de su Padre de sus pecados. No, salvará a su pueblo, o sea, el pueblo de él, está diciendo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de Dios. Cuando se habla de Jesús, se habla de Dios.
Cuando se habla de Jesús, se habla de Dios. Y seguimos leyendo en Isaías capítulo 43, verso 11, para que usted vea que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Se está viendo que se está hablando del mismo Dios. Se llamará su nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero dice en Isaías capítulo 43, verso 11: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Ese mismo Dios fue que prometió que nos iba a salvar. Él mismo dijo y dio su promesa que él mismo vendría a salvarnos. Y dice, él lo dice claramente aquí. Dice aquí: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Pero hablando de la manifestación de Dios, Dios tomaría un nombre nuevo en su manifestación. Escuche bien, Dios tomaría un nombre nuevo en su manifestación. No se llamaría Jehová o no se llamaría el Señor, sino que Él mismo daría a conocer su nombre. Tomaría un nombre nuevo en su manifestación. Y eso lo vemos en Jesús. Se llamará Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a seguir metiéndonos en la profundidad de las Escrituras. Dice Isaías capítulo 45, verso 15, dice: verdaderamente tú eres Dios, y ¿quién te cubre? Dios de Israel que salva. Verdaderamente tú eres Dios, y ¿qué te cubre? El Dios de Israel que salva. O sea que este es el verdadero Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te cubres, Dios de Israel que salva. Ese es el Dios que se cubre, el Dios que te cubre, el Dios que te guarda. Ese es el Dios de Israel que salva. El único Dios verdadero que salva. No hay otro nombre en lo cual usted y yo podamos ser salvos. Estamos hablando de la manifestación de Dios, de un Dios todopoderoso que se manifestó de muchas maneras. Qué pena que a muchos trinitarios, triniteístas y otras religiones como adventistas, testigos de Jehová, mormones, no le gusten hablar de la manifestación. Porque muchas religiones limitan el poder de Dios. Y nosotros sabemos, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, sabemos que Dios Jesucristo es el Dios todopoderoso. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero dice aquí en Isaías capítulo 45, verso 22, dice: mira a mí ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay. Mira a mí ser salvo a todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay. O sea que mira el término, mira la expresión que está usando Isaías, hablando Dios por boca de Isaías, diciendo: yo soy el que salvo. No hay otro Dios. O sea que Él no conoce otro Dios. Él no necesita de otro Dios para salvar. Él no necesita de otro Dios para crear las cosas, porque Él es el Dios todopoderoso. Él no necesita de otra deidad. Él no necesita de otro Dios para crear las cosas, porque Él es el único Dios verdadero. Vamos a buscar ahora en Tito 2:13.
Escucha lo que dice la palabra de Dios hablando de Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Esa es lo que nosotros estamos aguardando la manifestación, creyendo en la manifestación de un gran Dios poderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo en Isaías capítulo 43, verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová la ha hablado. Y aquí dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y él dijo que la gloria de Dios se iba a manifestar, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová la ha hablado. Está hablando del mismo Dios, está hablando de la misma manifestación. No está hablando de que Él mandó un representante a que los representantes o a que los representara, o que Él se retractó de su palabra de que Él mismo vendría a salvarnos. Jamás. Porque Dios no se retracta de su palabra. Dios le da cumplimiento a su palabra. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él promete, Él lo cumple. El cumplimiento de Dios tiene una manifestación de cumplimiento. Eso lo podemos ver en todos los pasajes que nosotros hemos leído. Nosotros podemos ver a Jesús. De Isaías, el más que habló sobre las profundidades del mismo Dios que se iba a revelar fue el profeta Isaías, que habló de las manifestaciones de Dios, que habló de un Dios que se manifestó de muchas maneras, que habló de un Dios que se manifestó como Padre Creador, se ha manifestado como un Hijo para redimirnos de nuestros pecados, y ahora se ha manifestado como el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que no se está hablando de otro Dios. No se está hablando de otra manifestación. Se está hablando de la misma manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Es la misma manifestación que Él está hablando. Pero también dice en muchos pasajes, por ejemplo, dice aquí en Isaías capítulo 45, verso 23, dice: por mí mismo hice juramento, por nadie más, sino por Dios. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está viendo que la palabra de Dios no puede ser revocable. La palabra de Dios tiene incumplimientos, y cuando Dios da una palabra, téngalo por seguro que tiene que cumplirse. Es que la palabra de Dios tiene cumplimiento, tiene peso. La palabra de Dios tiene peso y tienen que cumplirse. Aunque el hombre no quiera, tiene que cumplirse la palabra de Dios. Y aunque muchos se han levantado contra ellas, hoy en día la palabra sigue evidente. Hoy en día la palabra está de pies. Aunque muchos han querido deshacerse de ella y han querido quitarla de la historia de la humanidad, la palabra de Dios se ve donde quiera. Aún la naturaleza misma habla de Dios. Aún los mares hablan de Dios. Aún los cielos hablan de Dios. Y todos los seres humanos, aún con el respirar del ser humano, habla de Dios. Porque esta tierra tiene un creador.
usted y yo, como seres humanos que somos, que habitamos en esta tierra, tenemos un creador. Aunque usted no quiera creer en Dios,